Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y hoy te quiero acercar 7 años de aprendizajes en un vídeo de 6 minutos. En concreto te voy a presentar 3 habilidades que necesitas sí o sí para opositar, para prepararte y sobre todo para vivir en este año 2024-2025. De hecho, quiero empezar por el principio y es que aludiendo a esos retos del siglo XXI, si nosotros nos vamos al perfil de salida, encontramos que tenemos que demostrarle a nuestro alumno, tenemos que enseñarle a tolerar la incertidumbre, incluso aprovechar la incertidumbre como una oportunidad. Y esta es la primera habilidad que te recomiendo para esta preparación de oposiciones en este año en el que estamos. No sé si lo sabes, pero la inteligencia artificial, la tecnología, en estos últimos 3-4 años ha habido tantos cambios como en los anteriores 50. Y esto también nos toca en la oposición. Por lo tanto, la estabilidad, la certeza no existe, y mucho menos en unas oposiciones. Por un lado, el no saber qué supuesto práctico te va a salir. Por otro lado, el tener la sensación de que no te sabes todo el tema bien, que tienes que preparar una programación, que te puedes poner nervioso en la exposición, que la oposición de educación, ya lo sabes, es tremendamente subjetiva y es muy opaca. No sabemos bien lo que se nos pide. En ocasiones conozco opositores que han suspendido y no saben el por qué. Conozco otros opositores que han opositado en 2 comunidades diferentes y han tenido notas muy dispares. Frente a esta incertidumbre, frente a esta inestabilidad, frente a los cambios legislativos, te pido que abraces la incerteza. Que a pesar de todo esto, continúes. Que a pesar de todo esto, lo hagas. ¿Por qué? Porque estás compitiendo contra opositores que solo actúan cuando lo tienen todo al dedillo. Y estos opositores, es decir, cuando tienen todo atado, estos opositores no son competencias. Son opositores que estudian 4 o 5 temas únicamente, porque hasta que no controlan el temario al 100% no avanzan. Son opositores que no empiezan con los supuestos prácticos porque les pueden salir tantas cosas que se quedan bloqueados. Son opositores que no van a por ese miedo. Así que te pido que con incertidumbre, con parálisis, no te quedes y simplemente avances, porque esto marca la diferencia. En este sentido, te quiero recordar que lo tienes en el comentario fijado. Si quieres recibir un consejo diario, un aprendizaje diario para programar mejor, para abrazar esta incertidumbre que quiero o creo que te puede acompañar muy bien, simplemente te apuntas de manera gratuita, recibes el resumen del libro de evaluación formativa de Mariana Morales, 20 minutitos para que mejores tu situación de aprendizaje. Y lo dicho, cada día a las 3 te envío un aprendizaje. Lo tienes todo en el comentario fijado. Segundo aspecto o segunda habilidad que necesitas en este año 2024-2025. Haz más, piensa menos. Yo en mi WhatsApp tengo de estado: eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. El opositor que de verdad consigue la plaza, más temprano que tarde, es aquel opositor que va por el miedo. Es aquel opositor que no se preocupa, se ocupa. Es aquel opositor que donde tiene miedo, por ejemplo, a la hora de comunicar, a la hora de exponer, va trabajándolo y va desarrollándolo. Es aquel opositor que donde ve que hay mucha pereza, la ataca. Ve que hay pereza de hacer simulacros, va y hace simulacros, y hace un simulacro. Ve que hay pereza o hay mucho miedo de abordar una prueba tan amplia como el supuesto práctico. Empieza a trabajarla desde ya. Así que te recomiendo de verdad que te preocupes menos y te ocupes más, que hagas ese simulacro extra. Que muchas veces pensamos que se nos da mal comunicar, se nos da mal programar, se nos da mal estudiar, se nos da mal exponer, y no es verdad. Lo que se nos da mal es poner el trabajo que se requiere. Lo contaba el otro día en historias de Instagram, donde compartía que yo hice mi primer simulacro en mayo y me puse a llorar, como diciendo, no estoy hecho para opositar. Y me pongo a analizarlo con visión dron de una forma racional y me doy cuenta que, obviamente, que hice mal el simulacro, el primer simulacro en 8 meses de preparación. Aún querría abordarlo. No te fíes de la sensación a simulacros. Otra cosa sería si al simulacro número 15 lo sigo haciendo mal. Pero no pasó eso, porque luego hice 20 simulacros y los últimos 5 fueron muy buenos. También me da mucha vergüenza entregarle la programación
a mi preparador. ¿Y por qué me daba vergüenza? Porque pensaba que no sabía programar. O mejor dicho, es que en ningún momento le dediqué tiempo a aprender a programar, a preguntar, a ponerme a hacer los puntos, a intentar comprender cómo se juntan los elementos curriculares. Entonces, no era una cosa de que se me daba mal, era una cosa de que faltaba trabajo. Así que te pido que hagas más, que pienses menos. ¿Se me da mal comunicar? No, necesitas ensayar muchas veces, necesitas ensayar en diferentes contextos y entonces empezarás a marcar esa diferencia. Y tercer punto, tercera habilidad que te va a ayudar a ponerte por encima de tu competencia, que aprendas a enseñar. Te lo repito, aprende a enseñar. Ayer me lo decía Vanessa, 5 años entre magisterio y el máster de educación. Se apunta a nuestro curso de programación, innovación, evaluación, exposición y se da cuenta que nadie le había enseñado durante estos años a enseñar. Nadie le había hablado de las buenas estrategias de aprendizaje. Nadie había profundizado tanto en las diferentes metodologías activas. Nadie se había parado y había aterrizado lo que era el diseño universal para aprendizaje en actividades, en andamiaje. Nadie se había parado a hacerle entender cómo a través de una actividad de evaluación se escoge un instrumento de evaluación y se es tremendamente concreto. Todo eso obviamente lo tenemos en la formación, pero es de vital importancia que aprendamos a enseñar. Y para eso tenemos la psicología cognitiva, para eso tenemos libros, tenemos formaciones, pero necesitamos ser autoexigentes, curiosos y dejar el ego a un lado. Así que si realmente tienes estas 3 habilidades, no tienes nada que temer y te vas a sacar la plaza más temprano que tarde, te lo aseguro. Porque no todo el mundo está dispuesto a, con incertidumbre, avanzar. No todo el mundo está dispuesto a ocuparse más y preocuparse menos. Y tu competencia te aseguro que la mayoría no sabe enseñar. Así que aplica estas 3 habilidades, desarróllalas y no solo eso, te sacarás la plaza y luego disfrutarás mucho más tu vida y disfrutarás mucho más la docencia.